Dios los bendiga, amados hermanos. Amén. Esta mañana pues estamos congregados con el propósito de estudiar la palabra del Señor y de adquirir enseñanzas. Y voy a comenzar pidiéndole a la persona que va a colectar la ofrenda para que pase por aquí para depositar mi ofrenda, queriendo traer la enseñanza de que en tiempos de pandemia hay que ofrendar. Las iglesias tienen necesidades financieras, hay que pagar en ocasiones renta, agua, luz y teléfono, limpieza, mantenimiento. Y nos corresponde a nosotros, los miembros de las congregaciones, financiar esos gastos. Y es importante que aun cuando no estemos asistiendo físicamente al templo, sí seguimos perteneciendo a esa congregación y tenemos que cumplir nuestros deberes financieros con el Señor. Ahora pues, hacemos a la clase de hoy. Recuerden que este que les habla es Manuel Rivera Vázquez, trayéndole la escuela bíblica de la Iglesia de Jesucristo, el Buen Samaritano. Y en esta ocasión le estamos cubriendo la lección número 3, titulada Melquisedec, tipo de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Esto es del expositor Senda de Vida. Los propósitos de esta clase, el primero es que conozcamos las incidencias entre Jesús y Melquisedec. La Biblia menciona así principalmente tres, y dice que ambos no tenían genealogía con relación a los derechos del sacerdocio, porque sí la Biblia establece claramente que Jesús fue un descendiente del rey David en cumplimiento de un pacto que Dios le hizo al rey David. Pero en cuanto a los derechos del sacerdocio, Jesús no tenía esos derechos en cuanto a la ley, porque él no descendió de la tribu de los sacerdotes, sino que él perteneció a la tribu de la cual pertenecía David. Y entonces la Biblia habla de un personaje llamado Melquisedec que surge y se menciona en muy pocas ocasiones en la Biblia, tal vez 2 o 3 veces. Y la Biblia habla de que este personaje era un sumo sacerdote. Y no se menciona sus padres, sus ascendientes, ni tampoco sus descendientes. Tampoco menciona la Biblia, y en esto es común con Jesús, cuándo nació ni cuándo murió. En cuanto a que no tenía principio ni fin. Amén. Y obviamente estamos hablando en cuanto a Jesús de su divinidad. También se menciona, dado el hecho de que no se menciona un fin, una terminación, tampoco se menciona que su ministerio tuvo un término. O sea que tanto Jesús como Melquisedec, sus ministerios eran permanentes. También queremos enfatizar en esta clase el hecho de que debemos interiorizar la correcta actitud ante la mediación de Cristo
a nuestro favor. Debemos también hablar sobre la conducta cristiana como fruto de la intercesión de Cristo a la diestra de Dios. Debemos preguntarnos, ¿qué está haciendo Jesús en estos momentos? ¿Cuál es su labor? ¿Cuál es su tarea? ¿Qué está haciendo? Intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Qué ministerio está ejerciendo Jesús en estos momentos? La Biblia menciona, ¿verdad?, que en la Biblia en varias ocasiones Él se hizo presente en la obra que Dios hacía durante el Antiguo Testamento, y lo mencionan como el ángel de Jehová, y se apareció en diferentes ocasiones, entre ellas una vez a Abraham. Y luego en los evangelios se nos narra su niñez, o parte de su niñez. Se nos menciona su ministerio terrenal y se detalla muy claramente su muerte y su resurrección. Pero luego que va al cielo, ¿qué está haciendo Jesús? ¿Cuál es su labor? Porque se habla mucho de la tarea del Espíritu Santo. Hay libros que dicen que este es el tiempo, la época, la temporada, el tiempo de ministerio del Espíritu Santo. Pero ¿y qué está haciendo Jesús? ¿Cuál es su tarea en estos momentos? La palabra dice que Él está intercediendo. Intercediendo a favor de quién y delante de quién. A favor de Rubén Damián, de nuestro pastor, que muchas veces habrá tenido que ir Jesús delante del Padre para decirle al Padre: mira Rubén, atiende sus peticiones. Mira, señora Rubén Damián, que está pastoreando y tiene una tarea, una carga grande sobre sus hombros. Ayúdalo. Y no me imaginaría tampoco, o no quiero imaginarme, cuando Jesús va delante del Padre y le dice: mira a Manuel. Y va un día y le dice: mira que Manuel, y va el otro día y le dice: mira a Manuel. Y Dios le dice: ya me tienes cansado con Manuel, ¿verdad? Porque dicen que Manuel no es muy fácil. Y me supongo que Dios le dirá a Jesús: ya está bien con Manuel. No me traigas el caso de Manuel delante de mí. ¿Qué ustedes creen que Jesús les diría? Por Manuel. ¿Cómo fue? Por Manuel, yo derramé mi sangre. ¿Y qué tiene que hacer el Padre? Atender esa petición de Jesús a favor de Manuel, a favor de Abrilda, a favor de Marisa,
a favor de Luis y de cuántos más, de Eliezer, de Gabriela, porque esa es la tarea del Señor Jesús en estos momentos, ir delante del Padre a pedirle por cada uno de nosotros, para que el Padre satisfaga las necesidades nuestras, para que el Padre perdone nuestros pecados y nuestra maldad. Y lo hace de esa forma, amados, mostrándole sus heridas, recordándole al Padre, al Creador del universo, que Él murió, que Él derramó su sangre por cada uno de nosotros, y que esa sangre y ese sacrificio es poderoso. Hay personas que no se dan cuenta del poder que tiene ese sacrificio. Ese sacrificio es sumamente poderoso. Si nos vamos a la historia, no habían pasado 30 años en un mundo que no tenía internet, que no tenía televisión, que no tenía radio, en un mundo que no habían aviones, en un mundo que no habían vehículos de motor. Al cabo de unos 30 años, en todas las ciudades del mundo conocían de Jesús. En todas las ciudades del mundo de aquel tiempo había establecido una comunidad que creía en Jesucristo, en su sacrificio, que conocía del Evangelio de salvación. ¿Por qué? Es que ese sacrificio es poderoso. El Evangelio se diseminó por todo el mundo en pocos años. Y llegaba, fíjense, primero a los desposeídos, a los enfermos, a los necesitados, aquellos que no controlaban los medios de comunicación, aquellos que no tenían el poder para influenciar a los demás. Llegaba a las comunidades más pobres y más necesitadas y comenzaba a crecer, porque es que había poder en ese mensaje. Había poder, existe poder en ese sacrificio de Jesucristo. Todavía 2000 y pico de años y tantos, ese sacrificio tiene poder. Todavía ese sacrificio que el Señor lo presenta delante del Creador todos los días, para que el Creador obre a favor de la raza humana. Y es por eso que encontramos en nuestros tiempos personas que han sido desahuciados de la sociedad, personas controladas por el vicio y la maldad. Cuando reciben este mensaje de la cruz, experimentan una transformación en sus vidas. Porque es que ese mensaje de la cruz es poderoso. Poderoso para transformar vidas. Ese mensaje de la cruz, como dije anteriormente, en aquellos tiempos llegaba primero a los más desventajados, y normalmente llega a los países siempre a esa gente,
Porque es que Jesús dijo que a los pobres sería predicar el evangelio. Pero una vez llega a esa masa pobre, esta prédica es tan poderosa que comienza a subir, a escalar los diferentes estratos económicos, sociales, políticos. Y es por eso que en estos tiempos hay muchos poderosos, muchos famosos que han aplicado la fe en el Evangelio, han recibido este Evangelio de salvación. Aquellos que aparentemente lo tienen todo, pero no tienen la salvación. No hay gozo, paz y felicidad en su alma. Y esta prédica de este Jesús Nazareno, esta prédica de este Cristo que ofreció su vida en la cruz del Calvario hace 2000 y tantos años, en las afueras de la ciudad de Jerusalén, esa prédica todavía es poderosa para cambiar gentes. Esa prédica es poderosa para sacar personas del infierno y llevarla al cielo. Y precisamente esa es la tarea que está haciendo el Señor Jesucristo en estos momentos, ofreciendo ese sacrificio al Padre, intercediendo por la raza humana para que estemos al alcance, que tengamos al alcance de nosotros la salvación que Él ofrece. Y en esta clase de hoy, titulada Melquisedec, tipo de Cristo, nuestro sumo sacerdote, nos señala de qué manera y de qué forma Dios, a través de sus escrituras, siempre ha estado presente Jesús. Desde el primer libro de la Biblia, porque Melquisedec es un personaje del libro de Génesis. Desde ese mismo primer libro de la Biblia, Jesús ha estado presente en las Sagradas Escrituras, porque es el personaje principal de la Biblia. Y desde ese momento ha estado presente en las Escrituras y ha estado presente delante de la presencia de Dios, intercediendo por la raza humana. Y aquí pues, en nuestra clase nos recalca, nos señala la importancia de esa tarea del Señor Jesús. Y podemos, a través de la clase de hoy, vamos a ir señalando la importancia y el poderío de ese sacrificio, el poder que tiene Jesús de Nazaret en estos momentos y la tarea que está haciendo delante del Creador. Busquemos. Nuestro expositor de nuestras Biblias, el primer versículo de la clase. Y dice en el capítulo 7, versículo 1 del libro de los Hebreos. Dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió para recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo. Melquisedec, tipo de Cristo. ¿Qué es un tipo? ¿Qué es un tipo en la Biblia? Esto es...
semejante, o sea, algo que representativamente podría ser. Es una cosa o una persona o una institución que representa otra persona, otra institución. Y en este caso, la Biblia nos presenta a Melquisedec como un tipo de Cristo, como una imagen, como un anuncio anticipado de que posteriormente iba a surgir ese sacerdote. Y aquí pues menciona un evento cuando sale a relucir el nombre de Melquisedec. Y es el evento cuando Abraham regresa de hacer unas conquistas y de vencer unos cuantos reyes, él solo con sus siervos. Y Melquisedec sale a recibirlo, porque aún Abraham, el padre de la fe, ese hombre grande, famoso, aún Abraham necesitaba de los oficios de un sacerdote. Y Abraham necesitó los oficios de un sacerdote y nosotros también los necesitamos. Dentro de las organizaciones protestantes, pues, no existen esos puestos, esos ministerios del sacerdocio, pero no existen acá entre los hombres. Sí, nosotros los protestantes, tanto los católicos como cualquier ser humano, necesitamos de los beneficios de tener un sacerdote que se presente delante de Dios, porque la maldad y el pecado que nos cubre nos impiden llegar directamente al trono de la gracia. Y tenemos la necesidad de un sacerdote. Y tenemos que escoger el sacerdote apropiado, aquel que de verdad solucione nuestro problema. A veces nosotros vamos a un médico, pero no vamos al médico correcto, no vamos al médico apropiado, no vamos al médico que tiene la preparación para ayudarnos. Y gastamos nuestro dinero, nuestro tiempo, y en ocasiones se nos va la vida por insistir en que ese sea el médico que solucione nuestra necesidad física de curar nuestros cuerpos. Y en ocasiones, debemos saber que en lo espiritual ese médico se llama sacerdote, un sacerdote. ¿Y cuál es el sacerdote apropiado? ¿Cuál es el sacerdote correcto? Aquí la palabra del Señor nos habla de que en este pacto, en esta dispensación, en esta forma y manera de Dios comunicarse y relacionarse con la raza humana, necesitamos un sacerdote, y ese sacerdote se llama Jesucristo. Ese es el sacerdote que resuelve nuestro problema. Porque hay muchos sacerdotes por ahí, pero ¿resolverán nuestro problema? La Biblia claramente establece que los sacerdotes venían de una tribu, de la tribu de Leví, y que si no eran levitas no podías ser sacerdote, ¿verdad? Y hay muchos sacerdotes por ahí que no son levitas, por lo tanto están ocupando ese puesto incorrectamente. Pero la Biblia establece que luego
de los sacerdotes que provenían del pacto de la ley, Dios estableció un sacerdocio, el sacerdocio según Melquisedec, y el único que ha ocupado ese puesto y que lo ocupará se llama Jesucristo. Y Abraham, cuando regresaba de tener esta victoria, se encontró con Melquisedec y dice que Melquisedec lo bendijo. Y seguimos con el otro versículo, el versículo 2 del mismo capítulo 7 de Hebreos, y dice: a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Y aquí están describiendo a ese sacerdote. Dice Rey de Justicia y Rey de Paz. Porque Jesucristo, cuando oficia como sacerdote nuestro, cumple con la justicia de Dios y trae paz a nuestras almas. El hombre, por necesidad, el hombre internamente tiene una necesidad de adorar a un ser, a un Dios, a un ser poderoso. Todos tenemos esa necesidad religiosa. Aún aquellos que niegan a Dios, cuando no satisfacen esa necesidad, no hay paz, ni felicidad, ni tranquilidad en sus almas. Todos tenemos esa necesidad. Y cuando vamos al sacerdote correcto, hay paz y gozo en nuestras almas. No importa lo que estemos pasando en este cuerpo y en esta tierra, no importa las necesidades y vicisitudes que tengamos, cuando estamos siendo ofrecidos, cuando Cristo es el sacerdote que oficia a favor de nuestras almas, tenemos paz y felicidad. Y hay gozo. Porque es que hay que ir al sacerdote correcto. Y en el versículo 3, seguimos hablando de Melquisedec. Y seguimos hablando de Jesús. Porque es que el Señor siempre satisface nuestras necesidades intelectuales. Y el Señor nos anuncia decisiones y actos que Él va a ejecutar en el futuro, para que cuando acontezcan nosotros estemos claros y seguros de que eso vino de Dios, de que eso está dentro de la planificación que hace el Creador del universo sobre sus criaturas. Y es por eso que en el libro de Génesis nos hablan de un tipo de Cristo llamado Melquisedec, y dice el versículo 3: sin padre y sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Los sacerdotes del sistema mosaico tenían padres, tenían fechas de inicio de sus ministerios y tenían fin de sus ministerios. Hasta tenían una edad de retiro. Ellos no morían ocupando el puesto de sacerdotes. Tenían una edad o un tiempo de su ministerio y terminaba ese ministerio. Y aun cuando no hubiese esa edad de retiro,
cuando llegaba su muerte, ahí se acababa ese sacerdocio. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, su sacerdocio es para siempre. Porque ciertamente, Él murió en la cruz del Calvario. Ciertamente ofreció su vida, derramó toda su sangre en la cruz del Calvario. Ciertamente, eso es así. Hay personas que no creen eso. Pero la historia y los hechos lo validan. Que Jesús Nazareno murió en la cruz del Calvario y que al tercer día resucitó. Al tercer día venció la muerte, y es por eso que este Jesús, que nació en Belén, que se crió en Nazaret, que murió en Jerusalén, es nuestro sacerdote hoy. Y el versículo 4 dice del mismo capítulo de Hebreos: considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Aquí la Biblia le da una categoría a Melquisedec enorme, porque es que cualquier persona que tiene la capacidad de presentarse delante de Dios para intervenir a favor de otros, tiene que tener una categoría enorme. Aquí establece que Melquisedec era superior a Abraham. Tanto era así que Abraham ofreció sus diezmos a este sacerdote. Y volvemos a la primera lección que quise traer en este día, que es que nosotros, los creyentes, tenemos la responsabilidad de financiar las labores, los gastos, las inversiones que se hacen en la obra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad siempre. No podemos deshacernos de esa responsabilidad. Y aquí en esta clase, en un tema que es sumamente profundo, sumamente espiritual, ¿verdad? Se trae ese tema porque es que vivimos en esta tierra, y mientras vivamos en esta tierra tenemos que estar cumpliendo con nuestros deberes terrenales, pero siempre mirando hacia los cielos, siempre esperando esa intercesión del Maestro a favor nuestro, porque nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Sí, hay que cumplir nuestras responsabilidades en esta tierra, ¿verdad? Pero seguimos hablando de Jesús. Y dice aquí: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Uy, ¿qué es eso de un pacto? ¿Ah? Dice: Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Jesús es hecho garantizador de un mejor pacto. ¿Y qué es eso de un pacto? Un pacto es un acuerdo, ¿verdad? Un acuerdo entre dos partes o más.
donde cada parte tiene que cumplir con unos requisitos y va a tener unos beneficios. Y aquellas personas que estudian la Biblia saben que Dios es un Dios de pactos, que Dios es un Dios de acuerdos. La Biblia enumera 8 pactos principales. Se menciona el pacto edénico, ¿verdad? Eran las reglas que gobernaban la interacción entre Dios y el hombre mientras el hombre estuvo en el jardín del Edén. Dios también hizo un pacto con Adán. Posteriormente hizo otro pacto con Noé. El pacto de Noé, pues lo recordamos cuando vemos un arco iris, ¿verdad? Porque ese fue el símbolo que Dios puso estableciendo que no iba a destruir más la tierra con agua. El arco iris no significa otra cosa. Aunque hay personas que lo están utilizando como un símbolo de sus estilos de vida, contrarios a su vez, contrarios a lo que enseñan las Sagradas Escrituras, tratando como de dignificar esa costumbre, ¿verdad? Pero el arcoíris nos recuerda misericordia de parte de Dios. Eso es lo que nos recuerda. Dios posteriormente hizo otro pacto con Abraham. Luego del pacto con Abraham hizo un pacto a través de Moisés, estableciendo la ley del monte Sinaí. Eso es otro pacto. También está el pacto palestino. Hizo posteriormente un pacto con David. En cuanto a David, pues podemos decir que el acuerdo que Dios hizo con David era que eternamente un hijo, un descendiente de él, iba a gobernar al pueblo de Israel e iba a gobernar el mundo entero. Ese es el pacto con David. Y por último, el último pacto que Dios estableció con el ser humano se firmó en el monte Gólgota. Se firmó con la sangre de Jesucristo vertida en ese monte. Sí, Señor. Y me atrevo a asegurar sin ninguna duda que este fue el mejor pacto que hizo Dios con el hombre. Porque con este pacto se estaba beneficiando a toda la raza humana. En el pacto con Abraham se estaban beneficiando básicamente los descendientes de Abraham, aunque ahí estaba escondido el pacto de la gracia. Gloria a Dios. El pacto con Moisés abarcaba al pueblo de Israel. Pero este pacto, este nuevo pacto, que aquí en Hebreos nos dice que es un mejor pacto, ¿verdad? Sí, Señor. Refiriéndose a cuál pacto, al anterior, al pacto de la ley, ¿ah? Santo. Este Jesús, sacerdote y rey de este nuevo pacto, dice la palabra de Dios que es un mejor pacto. Y si hay un pacto nuevo, ¿qué significa? Que el anterior ya cesó.
que el pacto que Dios firmó con Moisés y con el pueblo de Israel tuvo su culminación, tuvo su cumplimiento con Jesús de Nazaret. Es por eso que la Biblia dice, que Jesús dice, yo no he venido para abrogar ese pacto, sino para cumplirlo. En Jesús se cumplieron todas las promesas y todas las responsabilidades que Dios asumió con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y si un pacto se cumple todos sus requisitos, si en un pacto se cumplen todas sus partes, ya ese pacto no es que se abrogó, sino que se cumplió, por lo tanto cesó. Y aquí estamos hablando de un nuevo pacto. ¿Y en qué superior este pacto en cuanto a esto del sacerdocio se refiere? El versículo 23 del mismo capítulo 7 nos dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. O sea que tenía una debilidad este pacto. Habían sacerdotes, pero eran mortales. ¿Ah? Y esto podemos hacer una inferencia. Hay veces nosotros tenemos, el comerciante tiene un gerente del banco que son amigos y que lo ayuda, ¿verdad? Pero hay veces las instituciones bancarias cambian ese gerente y aquella relación cultivada con aquel gerente se perdió porque se lo llevaron para otro lado. ¿Ah? A veces somos amigos del gobernador o de la gobernadora, ¿ah? Y tenemos beneficios y privilegios porque conocemos una persona que está ocupando un puesto de poder. Pero cuando viene una elección y esa gobernadora o gobernador, ese alcalde pierde, perdimos nosotros también, ¿verdad? Porque cualquier beneficio, legal o ilegal, porque tenemos que ver claro, ¿verdad? De forma correcta o bajo el manto tenebroso de la corrupción, que nos cambian el gobernante, perdimos esos beneficios alcanzados. Ya nos conocíamos, ya íbamos a comer juntos, ya compartíamos los fines de semana, ¿verdad? Y perdí ese beneficio. Y aquí pues la palabra como está haciendo una similitud con relación a eso, diciendo: si el sacerdote te perdonaba tus pecados indebidamente, o por lo menos te hacía sentir a ti bien, aun cuando estuvieses actuando mal, perdiste ese beneficio porque se te murió. Pero aquí, con nuestro Señor Jesucristo, después que tú te encuentres acepto delante de Él, después que tú lo conozcas y estés en armonía y comunicación con Él, no tienes que tener ningún temor, ¿verdad?, de que lo vas a perder, porque Él desde ahora y hasta la eternidad va a estar contigo. Y mientras necesites un abogado, un intercesor delante del Creador, Él va a estar ahí. ¿Ah? O sea, que es muy beneficioso de este pacto nuevo. Y dice aquí: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Ah? Porque Él nos salvó
Y esa salvación es poderosa. Esa relación que establece Jesús con el ser humano es tan poderosa que nos va a llevar a vivir junto con Él en los cielos por toda la eternidad. Y estando cubiertos con ese sacrificio que día a día Jesús lo presenta delante de Dios, el Creador nos mira a nosotros como santos y puros. Y puede hablar con Satanás como habló con Job, y puede decir de nosotros: ¿has visto? Dios puede decirle a Satanás: ¿has visto cómo Rubén Damián es un santo? ¿Has visto cómo Abuelita es una santa? ¿Ah? Porque es que ese sacrificio de Jesús es tan poderoso que hace eso, que limpia nuestros pecados. Es que esa salvación, ese sistema de salvación establecido en la cruz del Calvario, no es una tontería. Ejerce un poder enorme sobre nosotros, sobre nuestras formas de pensar, sobre nuestras formas de actuar, que nos mantienen siempre dentro del regazo de Dios. Y aquí dice el versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Qué lindo es el Maestro, ¿verdad? Por esas cualidades es que nos conviene ese sumo sacerdote. Por su amor tan grande, que cuando nos caemos nos da la mano y nos levanta, que cuando estamos pasando por momentos difíciles nos hace sentir su presencia, y podemos hablar como David decía en el Salmo 23: aunque ande en camino de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Nos conviene, ¿verdad?, los auspicios, los beneficios de tener de sumo sacerdote. Que dice el versículo 27 que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque aquellos sacerdotes, antes de oficiar a favor del pueblo, tenían que ofrecer sacrificios por ellos. Y si ellos no estaban aptos para representar al pueblo, ¿qué pasaba? Que el pueblo no tenía ese servicio a su disposición. Si llegaba el día de ofrecer el sacrificio de la expiación y el sacerdote no estaba preparado porque había pecado, ese pueblo se quedaba sin ese beneficio. Pero aquí con el Maestro de Galilea no tenemos ese problema, porque siempre está apto, siempre tiene todos los requisitos disponibles para interceder a favor de nosotros. O sea que siempre vamos a tener el abogado. No sé si ustedes se han dado el caso de que hayan visto o ido al tribunal y el abogado suyo no llega.
¿Ah? ¿Qué problema? ¿Qué problema tiene esa persona de que no tiene quien se pare delante del juez a exponer su caso? Pero aquí dice que nosotros no tenemos ese problema. Cuando vayamos a estar de frente del Creador, cuando el Creador nos llame a cuentas, porque nos va a llamar en algún momento. Hay personas que dicen, si me muero, no, cuando te mueras, porque te vas a morir. Cuando llegue ese momento que va a llegar, sería bueno que tuvieses al sacerdote que te presente delante de Dios como santo y puro. Gloria a Dios. Y esto dice, porque una vez, esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y el versículo 28 dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, pero el evangelio de Jesucristo, pero el pacto de la gracia posterior a la ley, constituyó sacerdote al Hijo, hecho perfecto para siempre. Es que disfrutamos, tenemos el beneficio de estar cubierto por el mejor pacto que Dios haya hecho con el hombre. Y ese pacto se fundamenta en el sacrificio de Jesucristo. Ese pacto se fundamenta en el amor de Dios. Y tenemos que estar confiados de que esa relación que se estableció en la cruz del Calvario y que esa relación que tú estableciste en un momento dado con Jesucristo, donde aceptaste ese sacrificio, porque esto no es automático, hermano y amigo. Esta relación, este pacto, Dios lo tiene disponible. Los papeles están sobre la mesa. Pero tú tienes que sentarte a la mesa a dialogar con Jesús. Tienes que sentarte a la mesa y firmar ese pacto con Jesucristo. Gloria a Dios. Tienes que contratar a ese abogado. Tienes que pedirle a ese sacerdote santo que camine contigo a presentarte delante del Creador. Y aquí tenemos que esta relación con Jesús beneficia a aquellos que firmaron ese contrato. Esta relación con Jesús beneficia a los santos, a los salvados, a los hijos de Dios. Porque en esos momentos difíciles que nosotros pasamos, tenemos a Jesús que nos sostiene, que nos da poder, que nos capacita, que nos dirige. Tenemos a un Jesús que nos protege del mal, porque el mal existe, el diablo existe y el diablo hace daño a las almas. Y el diablo toca a los seres humanos y los destruye. Y por eso es que encontramos madres que matan a sus hijos. Por eso es que encontramos padres que violan a sus hijos. Santo. Por eso es que encontramos hijos que roban a sus padres. Porque es que el diablo daña al ser humano. Aleluya. Pero cuando
firmamos ese contrato con Jesús, Santo. el diablo no nos puede tocar. Aleluya. No es que no vengan tentaciones, pero el diablo no nos puede tocar, porque esa intercesión de Jesús, esa sangre sigue brotando, esa sangre sigue virtuosa, poderosa para librarnos del mal. Este sacerdocio de Jesús, esta intercesión de Jesús beneficia a aquellas personas que todavía no han aceptado al Señor, porque para ellos la intercesión es: Padre, yo morí por ellos. Padre, yo morí por ellos. Aparéjales, provéeles Aleluya. el momento para que se encuentren contigo. Y es por eso que el Señor Jesús nos ha encomendado a nosotros llevar esta palabra para esas personas que se pierden, para esas personas que no tienen gozo, que no tienen paz, que no se sienten seguros. Ese sacrificio todavía es poderoso para alcanzar a esas personas. Y yo invito a todo el que me está escuchando en estos momentos que atienda el llamado de Jesús. Que estemos conscientes que ese sacerdote está ejerciendo sus funciones para nuestro beneficio y que lo único que tenemos es que aceptar a ese sacerdote que oficie a favor nuestro.